¿ya? ¿Me escuchan bien, no? Antes de todo, ingeniero, muy bien, ¿ya? Sí, sí, se escucha bien. Ya. Entonces, como ya el ingeniero ya les estaba hablando, empezamos con el diplomado. Este diplomado es muy fundamental y muy necesario para todos nosotros que trabajamos con niños con especiales y también no especiales, pero tengan una dificultad en el trastorno del habla. ¿Qué tan importante es esto para que nosotros podamos intervenir, identificar, detectar para su proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, en todo esto, como ya les decía, los contenidos van a ser 4 meses, ¿no? Los fundamentos de la fonoaudiología como disciplina científica la voy a dar yo. ¿Ah? Uno de mis colegas va a ver todo lo que es trastorno de la fonoaudiología y logopedia, todo lo que es las patologías, los nombres, los diagnósticos, cómo se da, cuáles son los síntomas, ¿no? En el tercer módulo ya van a ver los principios, ¿no? De la rehabilitación y las terapias, ¿no? En qué principios debemos tomar para empezar esto, ¿no? Y por último, se va a dar lo que es la evaluación diagnóstica e intervención de los trastornos de la comunicación, ¿no? Aquí ya en el último se va a ver, se va a sacar niveles, se va a enseñar a cómo evaluar, ¿no? Y cómo se va a poner en cuanto a los niveles que saquen, qué diagnóstico poner y cómo intervenir, ¿no? Cada trastorno de la comunicación, ¿no? Todo eso. Bueno, como ya les decía, lo mío es fundamentos de la fonoaudiología y la logopedia, pero tenemos que saber qué es la fonoaudiología y qué es la logopedia, ¿no? Para eso es muy importante, perdón, eh, el primer módulo se va a contar con dos, como estaba diciendo el ingeniero, dos clases que va a ser sincrónicas y asincrónicas, ¿no? Entonces, la primera clase va a ser hoy, mañana y la próxima semana, que van a ser sí o sí grabadas. Y las otras dos, la última semana, ya va a ser las preguntas en plataforma, el cuestionario, ¿no? Y todo eso para que vayan viendo. Ojo, que cualquier pregunta que se haga en el módulo pueden interrumpir, me pueden preguntar para yo despejar las dudas. ¿Ya? Entonces, como les iba diciendo, este fundamento de la fonoaudiología y la logopedia como disciplina científica, debemos saber, ¿no? ¿Qué es, ya? Por definición, la fonoaudiología y la logopedia. ¿Ya? Aquí he hecho el cuadro, ya lo están viendo, ¿no? Donde dice que la fonoaudiología se encarga clínicamente de evaluar, diagnosticar, promocionar, ¿no? Y intervenir los trastornos del lenguaje, habla, deglución, voz y la audición en todas las personas de todas las edades, ¿no? En la logopedia se encarga de la rehabilitación y tratamiento y compensación, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí un poquito la diferencia, ¿no? La comprensión del lenguaje más dinámica del continuo desarrollo, de los rasgos de investigación, de diagnóstico, tratamiento e intervención de las patologías de trastornos de la comunicación y lo mismo, ¿no? Que fonoaudiología, ¿no? En la comunicación del habla, de la voz, ¿no? Y audición siempre y cuando sea funcional, ¿ya? ¿A qué quiere decir esto? Que la fonoaudiología es más clínica, ¿no? Se basa más en lo clínico que la logopedia, que se encarga más de la rehabilitación, ¿ah? De la rehabilitación, el tratamiento o el compensamiento, la compensación, ¿no? Que debe haber, ¿no? Es como decir, fonoaudiología ha evaluado, yo también voy a evaluar, ¿no? Cada vez que llegue al consultorio, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, la logopedia no se va a meter mucho a la transgestomía, ¿ya? A las terapias intensivas,
¿no? Entonces, hay cosas, hay trabajos que no se va a meter en logopedia y fonoaudiología tampoco, ¿no? Tanto en la rehabilitación. Cuando digo siempre y cuando en la audición sea funcional, ¿no? Porque si está el implante coclear y todo eso que tienen que ver, que se tiene que abrir con el especialista, tanto con el especialista como el fonoaudiólogo, ¿no? En esa parte clínicamente la logopedia no va a intervenir, ¿no? Entonces ya he diagnosticado, ya está cerrado para el implante, ya está todo, y entonces la posoperatorio, entonces en la rehabilitación, ahí voy a hacer porque es funcional, ¿no? En la audición va a ser más, ¿ya? Cuando se hable de hipoacusias, ¿no? Porque cuando se va a llegar, ustedes van a ver en el módulo 2 cómo es que la hipoacusia, ¿no? Dependiendo de la gravedad, se va a ir interviniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que entre esta patología de sordos, de hipoacusios, está la dificultad lo tienen orgánico, en los oídos, no en el lenguaje, no en la voz, ¿no? Claramente que el que no escucha no va a poder hablar porque no se va a poder escuchar, no va a poder, pero sí puede reproducir. Sí tenemos que hacerle entender a este paciente que sí él habla, que sí reproduce, aunque no se escuche, y hacemos ahí la intervención del bilingual, ¿no? De leer los labios, ¿no? Entonces ahí me refiero, ¿no? Abajo pongo la logopedia aborda el lenguaje, el habla y la voz, ¿no? De la audición en rehabilitación. Mientras fonoaudiología registra las enfermedades de trastorno relacionadas al sentido del habla, pero también del oído, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan. Ya. Entonces vamos a ir pasando, ¿ya? A los conceptos básicos. Ojo que este módulo es un poquito más teórico, ¿ya? Porque tenemos que saber un poco más de la fonoaudiología, de la logopedia, para poder, digamos, abarcar y asimilar con las patologías que nos van a tener en los próximos 3 módulos, ¿no? Que es un poquito más práctica, ¿no? Entonces, los conceptos básicos de la fonoaudiología y la logopedia, esta rama interviene en la adquisición y la recuperación del lenguaje, por lo que sus actividades son muy distintas en el niño y en el adulto, ¿no? Ojo, no es lo mismo tratar a un niño que a un adulto. En niños se trabaja los retrasos, los específicos, ¿no? Algunos específicos ya después de los 5 años ya se van haciendo una patología específica y se va tratando, ¿no? En el adulto casi siempre es por un accidente, una embolia, un PC, ¿no? Un parálisis cerebral, ¿no? Un accidente vascular cerebral, ¿no? Entonces ahí va a ser las terapias, las actividades muy distintas, ¿no? Porque al niño se le va a enseñar, el adulto ya sabe, tenemos que volver a recuperar. Por eso ahí mismo dicen la adquisición y recuperación, ¿no? Entonces son actividades muy distintas. También las alteraciones de la comunicación pueden darse en la voz, en el lenguaje, en el habla, en la audición de los niños, adolescentes, adultos, ¿no? Vamos a ir viendo, como les digo, más adelante las patologías y van a ver que adolescentes que estaban hablando bien, todo eso, han tenido un trastorno de ansiedad. La ansiedad va a provocar unos tics nerviosos. Esos tics nerviosos van a producir una, una disfemia, una tartamudez, que la tartamudez solamente se le dice a partir de 3 a 5 años, pasando los 5 años ya sería una disfemia, ¿no? Y entonces va haciendo esto y puede darse, digamos, en todo eso. En la voz podemos decir los adultos, los profesores, ustedes, los docentes,
todos los que tenemos, digamos, por medio de la comunicación, nosotros utilizamos nuestra voz, ¿no? Entonces puede haber una alteración y podemos tener una alteración de la comunicación, ¿no? Igual en el lenguaje, en el habla. Entonces, a veces estas alteraciones, dependiendo del hábitat, de dónde estemos, ¿ah? De qué estemos pasando, ¿no? Puede presentarse alteraciones de la comunicación, ¿ya? Dice bien claro, así como los trastornos de deglución, ¿ya? ¿Ya? O otras funciones como masticación, respiración, coordinación de la misma, ¿no? A veces, digamos, algunos aumentan de peso y se les hace más dificultoso hacer lo que es la deglución con la succión y entonces empieza a haber alteraciones y a veces sin querer empezamos a tener la boca llena de saliva, ¿no? Entonces se puede presentar, ¿ya? La fonoaudiología es una disciplina que pertenece, perdón, en el área de la salud y se encarga de evaluación. Ya estoy hablando de fonoaudiología, ¿ya? Entonces la logopedia, pero como ha habido, estamos viendo muchos casos de dificultades del lenguaje, también está apareciendo y permanece también, está permaneciendo en el área de educación, ¿no? Por eso es que se dan estos diplomados para reforzar a los profesores, docentes, sobre estas alteraciones para que ellos puedan intervenir si es una alteración muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, en la, en, la, en la consulta, cuando es una dislalia fonética, que van a verlo mejor, ¿no? Las dislalias fonéticas son alteraciones, ¿no? Articulatorias de un fonema. Eso es una dislalia fonética. Ustedes, como el terapeuta solamente hace 1 o 2 sesiones a la semana y llevan tarea a los niños, los profesores pueden hacer la intervención ahí, ¿no? En clases. ¿Por qué? Porque ya les estoy diciendo en el cuaderno que está esta dislalia y está en la R o en la L o distorsionando o omisionando, ¿no? Este fonema, y entonces le mando ejercicios, el profesor ya sabe, ¿no? Y el educador también es pues un genio, ¿no? Y entonces puede intervenir poniendo otros ejemplos también, casi lo mismo que la terapeuta, o hablar con la terapeuta, coordinar para que esto se vaya y puedan intervenir, ¿no? Entonces, esto ya está abarcando un poquito más, ¿no? Ya. El objetivo de la área, los objetivos del área, perdón, teniendo en cuenta lo anterior que ya hemos dicho de los conceptos, ¿no? La fonoaudiología o la logopedia tiene como propósito estimular las habilidades lingüísticas, ¿ya? Y comunicativas de los niños, de los adolescentes, desde su proceso de comunicación para fortalecer su capacidad relacionada con la expresión oral, la lectura y la escritura, tanto para el ámbito educativo como el ámbito social. ¿Ve? Ahí me refiero otra vez, ¿no? Como lo que estábamos diciendo, que pertenece con audiología y la logopedia, ¿no? Porque vamos a ver más adelante también sobre en qué países dicen logopedia y fonoaudiología, que a veces es lo mismo, ¿no? Pero constante, digamos, ver las diferencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de habilidades lingüísticas y comunicativas en los niños, es que pronuncien, ¿no? Bien la palabra correcta, se puedan expresar, puedan hacer un debate, puedan hablar en ellos mismos y contarse las historias, ¿no? Cómo ha sido, qué has hecho, yo tengo mi perrito también, que no sé qué, y hacer este ámbito social, ¿no? Para que no tengamos, digamos, porque una palabra que digamos incorrectamente va a provocar
que haya después una dislexia, ¿no? Una discalculia por el razonamiento lógico que estoy hablando, ¿no? Va a producir, digamos, que como yo me escucho, voy a escribir y ya es una disgracia, ¿no? Entonces, sí o sí se debe enseñarle bien al niño a decir correctamente las palabras porque eso no, nos va a permitir que él pueda hacer su vida normal y no haya estas otras patologías que tengamos que arrastrar y tengamos que ponerle al niño. Entonces, es más complicado, más dificultoso porque ya estamos aumentando más diagnósticos, ¿no? Eso. En el campo de acción de la fonoaudiología y la logopedia, ¿dónde trabajamos realmente? ¿En dónde se puede trabajar? Clínicamente, ya les he dicho, ¿no? Alteraciones, ¿no? En las alteraciones del habla, como ser, en el habla vamos a hablar sobre la dislalias, ¿no? Que les estaba diciendo, de las disfemias, también ahorita hemos hablado, de las disglosias, que son puras degluciones, esto un poquito más abarca algún problema o alteración en el sistema central, ¿no? Que es en el sistema nervioso central, ¿ya? Del lenguaje, ¿no? Ya lenguaje, ya cuando hay una alteración o un trastorno más específico, ya estamos hablando de disfasias, afasias, insuficiencias semánticas, pragmáticas, ¿no? Y todo ya más específico de la voz, ¿no? Entonces, pues, si hay alteraciones en la voz, sea las disfonías o las fonías, ¿no? Esto que nos ponemos roncos, ¿no? Sea por término largo, término medio, por una operación también, por un accidente, una transcristomía, o por un mal uso de la voz, ¿no? Que estemos constantemente hablando mucho, digamos, 3, 4 horas seguidas. Esto a lo largo, digamos, algunos profesores empiezan a hablar, digamos, ¿no? Empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y entonces va a haber alteraciones. O solamente puede ser en la mañana que no, la garganta está seca y puede ser una disfonía, digamos así, muy funcional de unos cuantos minutos, pero saber qué podemos hacer en ese momento, digamos, ¿no? No ir y ponerle un agua fría, por ejemplo, no, mi garganta seca, me voy a dar un agua fría, y eso hace que haya traumas articulatorios en las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, también va a haber y se va a trabajar en alteraciones de la audición, sea la hipoacusia, eh, tórax, abierto, eh, las hipoacusias, los exámenes, ¿no? Eh, y las prótesis auditivas, lo que hablábamos, ¿no? De los implantes Procreal. También en el campo de la fonoaudiología y la logopedia va a trabajar también estéticamente. Cuando se trabaja es para la educación y prevención de alteraciones de la voz, ¿no? Dirigida a los profesores, cantantes, periodistas, todos los que utilizan la voz como herramienta de trabajo, ¿no? Para que sus cuerdas sean. Por ejemplo, los profesores ya eh, hacen la rutina de todo esto, entonces están 4 horas en la mañana hablando, 4 horas por la tarde y el que le da 3 horas, 3 turnos, habla por la noche más, ¿no? Esto al principio no es tan, eh, no afecta, pero con el tiempo, como tenemos también nosotros una línea cronológica, va a ir afectando. Esto también se va a ir, es como la liguita, ¿no? La liga de un pantalón o de algo, cuando ponemos, está bien el elástico, pero tanto pasan los años, pasa el tiempo, la edad, el sol, el calor, el agua, todo eso, y esta liga se va a ir, ¿no? Entonces, eso pasa. Por ejemplo, cuando están los cantantes en media canción, y se toman algo frío para refrescar, ahí están dañando sus cuerdas vocales y dañando su entonación.
La entonación no va a ser la misma que la que va a acabar, ¿no? La canción. No, o al principio va a tener estos nervios de cómo está hablando para impulsar a lo que va a cantar, digamos, o a lo que va a hablar. Y esto pasa, ¿no? Estéticamente. Otro campo que se trabaja, ¿no? La fonoaudiología y la logopedia son en los centros de rehabilitación de institutos de adaptaciones infantiles, hogares acogidas, ¿no? Ahí se da la rehabilitación de estos niños, ya que en los centros de rehabilitación o en los institutos, ¿no? No siempre en los hogares acogidas, pero en estos otros dos o en los centros de educación especial están los niños con discapacidad, ya están con trastornos específicos del lenguaje. Entonces, sí o sí, esto va a hacer que tengamos y necesitemos más instrumentos para trabajar, ¿no? En los hogares se puede encontrar niños especiales, pero algunos no, pero sí pueden tener algunas alteraciones como retrasitos de lenguaje, dislalias, ¿no? Que se pueden intervenir y se pueden, digamos, hacer un buen tratamiento para que el niño salte esta piedrita, este escaloncito y pueda hacer su vida normal. También se trabaja en esas escuelas dirigidas, ¿no? A los niños de edad y con dificultades en la alteración, ¿no? Articulatoria, fonológica y fonética, ¿no? De cómo están oyendo y cómo está haciendo la reproducción, ¿no? En el aprendizaje de lectoescritura, ¿ya? Entonces, ahí también, digamos, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene una dislexia, ¿no? Una disgrafia, lo primero que se hace es hacer la evaluación con el neurólogo, ¿no? Para que veamos si es algún problemita, descartemos esto o solamente es como un retraso, ¿no? Entonces, y es necesario que el niño en esta evaluación de fonoaudiología o logopedia, digamos también la audiometría, ya, y la visión, vemos si está viendo bien, porque y vemos que no tenga, porque pueden tener, por ejemplo, los TDAHs, ¿no? Como están hiperactivos, su actividad, pueden estar leyendo, pero ahí me ha llamado la atención la E porque estaba más alta. Entonces, no sé de por qué voy y salto a la E porque la E me ha interesado, que está mayúscula, y entonces empiezo, y lo que estaba en la línea de abajo, lo subo arriba y ya estoy leyendo lo de arriba otra vez, o lo de abajo, entonces salto, ¿no? Las dislexias aparecen aquí, ¿no? Y las disgrafias también, ¿no? Entonces voy saltando en el razonamiento lógico, en lo que es la discalculia, ¿ah? Generalmente tratamos con diagnósticos de desórdenes semánticos, ¿no? Vamos a ir viendo después en el módulo 2, mi colega va a ir ya extendiendo un poquito más este tema, entonces se va a ir viendo, digamos, ¿no? Hasta dónde, cómo se va a ir, ¿no? Entonces, los desórdenes semánticos van a ser cuando estoy descontextualizado, cuando estoy hablando una cosa y el otro mete otra cosa y hablo otra cosa y ahí me he desordenado todo, desorden, ¿no? En la semántica, en la pragmática, en la fonológica, ¿no? En la sintaxis, en los argumentos, entonces en todo esto, ¿no? Y entonces, por eso también se trabaja, hay muchas personas, muchos colegas que son fonoaudiólogos, logopedas, que están trabajando dentro de las escuelas directamente, ¿no? Que están ahí interviniendo directamente profesor y niña, ¿no? Algunos colegios particulares pagan, digamos, a los especialistas para que estén ahí, ¿no? Las 4 horas para que ellos vayan interviniendo y vean, digamos, y llevando esa dificultad a que sea normal, ¿no? Yendo con el tratamiento, ¿ya? Entonces, todo el campo de fonoaudiología han visto que es complejo, es harto, es
realmente un mundo con neurología y la logopedia, ¿ya? Porque en todo esto hay que tratar, ¿no? Por eso es que algunos centros eh, se trabaja, por ejemplo, de 0 a 18 años, por eso hay primarios, secundarios y todo esto, porque sí o sí hay que partirse también. Ya sabemos que diagnósticos casi son manejables en la etapa escolar, en kinder, por ejemplo, ¿no? El kinder inicial, ya sé que, por ejemplo, hasta Nirito, ¿no? En Nirito voy a manejar todo esto, lo que es las disglosias, ¿no? Lo que tenga que ver con la deglución, neonato, ¿no? Deglución, respiración, coordinación, si está tomando bien su leche, si no está haciendo algún otro sonido que está provocando un airecito que después le va a lastimar el pechito y va a ser una prasia, o sea, es grande, ¿no? Por eso es que les estoy diciendo los campos donde se puede trabajar, pero ya cuando un logopeda o un fonoaudiólogo va, tiene que ir a algo más específico, ¿no? Si yo estoy en un centro de adaptación infantil, donde trato niños con discapacidad y sin discapacidad, mis cuadros van a ser manejar habla, lenguaje, voz y audición, no está, ¿no? Porque ya con grandes no voy a tratar, ¿no? Estoy viendo ya, ¿no? Entonces, estoy viendo qué diagnósticos voy a manejar para hacer el diagnóstico, el tratamiento o la compensación del mismo, ¿ya? Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, y ya vamos a ir continuando entonces. Ya, la importancia de la fonoaudiología y la logopedia, bueno, estas diferentes áreas, ¿no? De la fonoaudiología y la logopedia son claves para ayudar a las personas a establecer, mejorar y recuperar las habilidades y funciones de la comunicación humana, siendo la clave para interactuar con el mundo en que nos rodea, ¿ya? Expresar sus sensaciones, sus ideas, optimizar sus relaciones sociales y interpersonales, ¿no? Tenemos que saber cómo, porque a veces eh, hablamos, escribimos un chat, un WhatsApp y la otra persona de ahí no está leyendo lo que tú has escrito y hay esto, ¿no? Y a veces igual cuando uno está diciendo y le dicen no te entiendo, es que no me entiendes, es que, y esto es, ¿no? Para expresar, ¿no? Saber expresarnos en situaciones, nuestras ideas, para llegar donde ustedes, los profesores, ustedes son muy buenos en la comunicación porque hacen entender, ¿no? Enseñan y los niños aprenden lo que ustedes están diciendo y a veces hacen las adaptaciones curriculares, ¿no? Las significativas o no significativas, ¿no? Y entonces a veces si yo veo que no está haciendo esto, entonces doy otro modelo, otra actividad, cosa que no entiendan, porque ustedes hacen esto, ¿no? Pero la importancia, ¿no? De la comunicación es cómo me voy a expresar, ¿no? Pero para expresarme también tengo que razonar, ¿no? Todo mi pensamiento se tiene que ir y reproducir, ¿no? La presentación es observar en aquellos conocimientos más importantes de la fonoaudiología en el transcurso de estos años, ¿no? En la actualidad, la fonoaudiología es una disciplina cuyo objeto de estudio es la comunicación humana, ¿no? Directamente es una ciencia que estudia, ¿ah? El lenguaje, ¿no? Toda la comunicación. La comunicación abarca a voz, habla, lenguaje, ¿no? Entonces, audición, ¿no? Entonces, como les digo, es muy importante, ¿no? Eh, eh, saber, aprender, ¿no? Porque a veces, sí, soy yo la logopeda, yo soy más, ¿no? Y entonces, no. Entonces es bueno saber, ¿no? Sobre la recuperación. Por ejemplo, cuando hablamos de recuperar
hablamos de compensar en algunos niños con discapacidad. ¿Por qué? Porque un niño diagnosticado con PCI, que es parálisis cerebral infantil, no habla, y si habla, habla muy poco por la misma parálisis que tiene, ¿no? Que no está dejando, digamos, que los hemisferios estén juntos y puedan, digamos, hacer lo correspondiente que siempre nos han dicho, el izquierdo es el derecho y el derecho es el izquierdo, ¿no ve? Entonces no hay esa función porque un lado puede estar parado, ya justamente están afectados casi los parálisis, están afectados directamente la articulación, el movimiento. Entonces, esto hace, la compensación es de qué voy a hacer después de que ya está dañado. ¿Qué hago? Rehabilitación, voy a hacer la rehabilitación. El tratamiento, voy a hacer el tratamiento. Los dos están ahí. Tienen su escala, tienen sus directrices, los otros están, la rehabilitación también, pero la compensación es, voy a compensar de lo que ya está para que él se pueda comunicar con otra forma. Y eso se llama comunicación alternativa, ¿no? Que voy a buscar otra alternativa para que este niño hable, si no es con la rehabilitación que damos, que está en la línea, hacer praxia, ¿no? Intervención en esto, el tratamiento va a llevar esto, pero en la compensación voy a alterar un poco lo que es todo estas siglas, algunas siglas, para meter un método más, ¿ah? Para compensar, ¿no? Entonces es la recuperación, ¿ya? De ciertas habilidades que ya se habían perdido. Estamos hablando sobre los niños con discapacidad, ¿ya? En las otras patologías también se va a ir bien, ¿ya? Entonces, en la actualidad es muy importante, ¿no? Les voy a hacer no les voy a cargar mucho de teoría, de antecedentes pasados y cosas así, porque va a ser muy, pero muy hablar de 1900 y cuánto, ¿no? Pero sí vamos a hacer una base breve reseña de lo que ha pasado en Latinoamérica, ¿no? Entonces vamos a hablar a nivel internacional, ¿ya? La fonoaudiología en Bolivia, el trabajo interdisciplinario, ¿ya? Que hay dentro de los centros, ¿no? La fonoaudiología en los centros de educación especial, cómo es que tenemos que llevarlo, la introducción a la comunicación humana normal, cómo es esto, ¿no? Entonces nos vamos a ir un poco a lo que es las reseñas históricas, ¿no? Esto partió de Hipócrates, ¿no? Médico de la antigua Grecia, que decide estudiar la patología de la comunicación, ¿no? Él ya le llamaba la atención esto de la comunicación, fuera que hablemos, fuera que hay idiomas, ¿no? Porque eran otros, el latín y muchos otros idiomas, como ahora nosotros manejamos el inglés, el canadiense, el portugués, etcétera, ¿no? Ahí desde ahí hubo Hipócrates, parece, que era uno de los primeros ayudantes para estas patologías de comunicación, quería saber, digamos, y eran llamados los foniascos, les llamaban foniascos en esa época, ¿ya? Que son los fonoaudiólogos, ¿no? O podemos decir los logopedas, ¿no? Entonces los foniascos nacen oficialmente en 1925 en los Estados Unidos, cuando ya existía una notoria eh, de pocos especialistas en las áreas del lenguaje, voz y habla, y entre otros, ¿no? Entonces, miraban a una persona, ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice esta palabra? ¿Por qué no puede pronunciar esto? Ya había, digamos, estos estudios, ¿no? Esto sucede cuando un grupo de profesionales se une y forma la asociación
Americana del Habla y Lenguaje de Educación, ya, que en inglés es el ASH, ¿no? Y entonces ya iban poco a poco, los años fueron descubriendo y viendo, digamos, sobre el lenguaje, ya era, digamos, más llamados, por qué un bebé puede empezar a hablar, cómo es que entiende, cómo es que agarra, digamos, dependiendo en qué país y en dónde esté, pueda reproducir, ¿no? Esto, y el conocimiento humano, el, el cerebro, ¿no? Como decimos, es grande, ¿no? Porque los niños chinos van a hablar en chino, ¿no? O coreanos, o brasileros, en portugués, y donde estén, ¿no? El creol, que son mezcla de dos idiomas juntos, que es bien difícil. Y he tenido compañeros que hablaban creol, ¿no? Y es como, el creol es una mezcla de, como nosotros, a ver, en Bolivia sería una mezcla de aymara y quechua, digamos, ¿no? Creol. Entonces ellos manejaban, hasta ahora se maneja eso, sobre todo en Haití, que hablan entre portugués y francés juntos, ¿no? Y entonces hay harto de eso, ¿no? Entonces el conocimiento cada vez, ¿no? ¿Por qué, digamos, está afectando a veces en la embolia, cuando sucede una embolia o un ABC, ¿no? Estoy hablando un parálisis cerebral, ¿no? Sobre todo en los adultos, ¿no? Ya esto, por eso eran las investigaciones, ¿no? Porque esto, por ejemplo, en este enlace se daña la fibra de Broca. Broca es dañada, es una linecita del lenguaje, se daña y al dañarse esto, solamente ocurre como una electricidad directamente al habla, a la reproducción. Y algunos, por ejemplo, mayores, como les decía, las actividades al principio, les decía, las actividades son bien diferentes con de los grandes, porque estos, algunos, se les daña solamente la reproducción. Claro que están con PCI, digamos, el parálisis que se le ha dado, sea facial, sea medio cuerpo, pero también hay, digamos, la secuela, y casi siempre es la secuela del lenguaje, ¿no? Entonces, el razonamiento, la comprensión, el razonamiento, todo eso está a veces intacto, está aquí, todo lo tienen ahí, pero la reproducción de cómo van a reproducir después la palabra papá, que es mínimamente, no la pueden decir. Entonces, es eso les causaba, ¿no? En estos años, y se ha ido por eso descubriendo uno y otro y otro y otro y se ha hecho, ¿no? Entonces, y hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Desde el 2010, en Bolivia ya tenemos la carrera de fonoaudiología, porque todos los antiguitos hemos estudiado afuera, ¿no? Tenemos muchos que son, digamos, la antigua escuela, ¿no? Que han estudiado en España, en Brasil y en otros países, ¿no? Argentina, que está aquí al ladito, ¿no? Entonces nosotros ya hemos ido y vamos a ir viendo, ¿no? Esto con la fonoaudiología a nivel internacional, ¿no? La disciplina recibe diversos nombres, como les he dicho, alrededor del mundo, ¿no? La mayoría en los países de Sudamérica es conocida como la fonoaudiología, en Bolivia, en Chile y en Argentina. En México y en Venezuela le dicen terapia del lenguaje, son terapeutas del lenguaje, ¿no? Ahí. Y en España, en Italia y en Cuba y en algunas dominicanas, ahí le dicen la logopedia, ¿no? Entonces, los nombres se cambian. ¿Por qué? Porque algunos separan. Por ejemplo, fonoaudiología abarca harto, ¿no? Es grande, ¿no? Como les estaba diciendo, es clínico, pero también puede trabajar en rehabilitación. No les estoy poniendo un alto porcentaje. Hay fonoaudiólogos por aquí, ¿no? No les estoy diciendo, sino que había nombres diferentes, ¿no?
Y en este cuadrito que ustedes van a observar, van a ver que la fonoaudiología y la logopedia en el mundo internacional. En especialistas, ¿no? De Gran Bretaña, Norteamérica, España, Alemania, Cuba, México, Venezuela, ¿no? Toda Latinoamérica, Francia, hasta en Japón, ¿no? Entonces ven que es dividido a dos aspectos, ¿no? Está la audición y el lenguaje muy separados, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, fonoaudiólogo es una cosa y audiólogo es otra cosa, no es lo mismo, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver algunas charlas de algunos audiólogos que dicen, no, esto no le compete a los fonoaudiólogos, no deben hacer, pero sí llevan en la temática, sí llevan, digamos, no es como los profesores de ciencias, ¿no? De matemáticas. En el currículum, en la temática, han tenido que llevar lenguaje, ciencias sociales y artes, ¿no? Pero son especializados en algo, ¿no? Y entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿no? Italia, Alemania, se le dice logopedia, ¿no? Pero aparte de eso, hay otro especialista directamente que es el audiólogo, ¿no? Y así, especialistas solamente en lenguaje, ¿no? En la audición, en la terapia del lenguaje, ¿no? Y entonces es esto, ¿no? En Francia se dicen la ortopedia, ortofonía, perdón, ¿ya? Y en Japón igual, ¿no? Entonces tienen diferentes nombres, reciben diferentes nombres. Eh, Algunos, por ejemplo, no, pero a mí, por ejemplo, a veces sí me preguntan, ¿qué es la logopedia? Es igual que fonoaudiología y a veces es, explicar harto, sí, ¿no ve? Pero les digo, lo mío es más rehabilitación, ¿no? Trato un poquito, pero siempre hay esto, digamos, ¿no? Y tienen diversos nombres en muchos países. En Latinoamérica, en Chile, inician la carrera desde el 2004, nos han ganado. En firmas justamente con esta asociación, ya, chilena académica de fonoaudiología, actualmente hay 14 universidades a nivel nacional en Chile que ya tienen la carrera de fonoaudiología. Ya en Argentina eh, es la vieja escuela de toda Latinoamérica que ya hacían, digamos, ¿no? Que ya tenían esto. Entonces, desde 1937 que ya se crea la escuela de fonación, ¿ya? Por eso saben contar bien, no, mentira, ¿ya? Que luego, a pesar de los años, cambia la escuela municipal de foniatría, ¿ya? Por si acaso, foniatría también es una especialidad que primero se tiene que hacer la medicina y luego foniatras, ¿no? Y esto sí o sí es más clínico, ya tiene que ver con eh, intervenciones en terapias intensivas, ¿no? En cosas ya más grandes, ¿no? Son especialidades. Cuya escuela daba un curso especializado de profesores y alumnos con hipoacusias, ¿no? Y así poder impartir clases de la comunicación. Después de 1947, ya se crea un poquito más la escuela en Buenos Aires y en el 48 ya se hacen cursos de audiometrías y audiologías, ya. En el 53 ya abren un poco lo que es la fonoaudiología, una duración de 3 años, antes era como técnico, se dan cuenta que de, han ido despegando, porque, por ejemplo, el foniatra, ¿no? La foniatría estaba más especializado para arriba, para los niveles más altos, ¿no? Entonces, como estaban los niveles más altos en clínicas, tenía que haber alguien encargado de hacer esta rehabilitación y de hacer esto, porque todo esto no podía haber. Entonces se ha ido separando poco a poco. Ustedes mismos han visto en Argentina, han hecho
directamente a la especialidad desde arriba y empezó a tic, 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 porque sí se necesitaba, porque digamos el coñazo que estaba en terapia intensiva no iba a bajar al otro y hacer con un niño trabajar a ver día A, no, la E, no B, mientras tenía, digamos, que poner o estar en emergencia, ¿no? Entonces se ha ido desglosando, ¿no? Y ya había como tecnología, ya una duración, actualmente ya se encuentra como carrera en Argentina, ¿no? En las universidades también, ¿no? Tanto estatales como privadas. En Brasil, en Brasil han hecho un poco, han recreado lo de, ¿cómo se llama? Lo de Argentina, pero un poquito ya, se puede decir que mejor, pero ya viendo a especialistas a un campo, ¿no? Entonces, de los años 90 se abre ya la carrera de fonoaudiología con un total, ¿no? De 4.000 más de especialistas, dividiendo las especialidades en lenguaje, voz, audición y estética, ¿ya? Entonces, algunas veces, bueno, hace añitos me ha pasado con pasantes de la universidad que vienen y me dicen, sí, tengo que pasar mi rote por aquí porque tengo que hacer niños, pero dicen, a mí no me gusta trabajar con niños, me gusta trabajar con grandes, ¿no? Entonces, quiero trabajar con Alzheimer, con Parkinson, con esos quiero ir, a ellos quiero ir a dar, ¿no? Pero por la carrera tengo que hacerlo. En Brasil han hecho subespecialidades, ¿no? Donde yo sí o sí es como la educación especial que hace tiempo, desde Rusia, Vygotsky, también le llamaban defectología, ¿no ve? Entonces, y sonaba un poquito raro, ¿eh? Porque era, yo soy defectóloga, entonces manejo lo que es los defectos, ¿no? Entonces yo tengo un defecto, entonces, y uno se queda ahí. Y entonces aparecí la especial en Cuba, cuando hacen educación especial, por ejemplo, se estudia esta carrera, se trabaja por áreas. Tú quieres lenguaje, entonces vas como logopeda. Tú quieres para PC, entonces tú vas directamente. Como hay escuelas especiales directamente para cada uno, para cada especialidad, retrasos mentales, sordos, ciegos y todos estos así, centros eh, puestos, ¿no? Entonces, vale. Entonces, Brasil hace algo parecido con la especialidad de fonoaudiología. Ahí, entonces vos vas a ser voz, ¿no? Vos vamos a hablar todo sobre lo que es disfonías, afonías, ¿no? Tú vas a ir a la estética, tú vas a trabajar con cantantes, por eso hay ¿no? Sin más de ir al programa Yo Me Llamo, trabajan fonoaudiólogos que están solamente especializados en la voz, ¿no? Que ellos van a encargarse de cómo el cantante va a llegar a la voz, va a llegar al volumen, a la audición, al fluido, al ritmo, y bueno, es grande, ¿no? Entonces directamente se dirigen aquí, ¿no? Cambio, nosotros todavía estamos en ese proceso en Bolivia y estamos haciendo, digamos, no estamos, se está viendo, digamos, cómo es que lo bueno es que de nosotros ya tenemos, por ejemplo, eh, un poquito de esto de los centros especiales, ¿no? Bueno, la escuela especial, dentro de la escuela especial hay un límite de edad, hay un límite de discapacidad entre leve, los niveles leve, moderado, y ahí un poquito ya se separa y se va viendo, digamos, estas divisiones para poder trabajar, intervenir, porque se dan cuenta que si uno entra a un aula, y a algunos lamentablemente les pasa, sobre todo en las áreas, ¿no? En el campo, en las provincias, se da, ¿no? Que un profesor está con un sordito, un cieguito, un retraso mental, un autismo, un TDAH, y ahí es el merengue completo, ¿no? Porque intervenir ahí es pues, complejo, ¿no? Entonces, lo de Brasil lo han hecho bien por especialidades. En Uruguay, eh,
Ya cuenta con la carrera, no, le he puesto no, pero ya cuenta con la carrera, pero así como, eh, ¿cómo se puede decir? Como técnico, ¿no? Ya que han empezado a entrar estos 50 especialistas, ¿no? Que también han estudiado afuera, estamos ganando nosotros, ¿no? ¿Ah? Y están abriendo las tecnológicas, ¿no? Para el proceso de respiración y ya va a haber la carrera de esto y entonces ya vamos a ir bien, ¿ya? Y nos vamos a nuestra bolita, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Mm? ¿Ninguna? Ya. Entonces, ¿qué pasa en fonoaudiología? Como ya les estaba diciendo, sí había fonoaudiología, ¿no? Como les decía, desde los años 80, empieza a aparecer profesionales de la carrera de fonoaudiología estudiados en el extranjero, ¿no? Haciendo un acuerdo con los grupos de seguros privados de salud, porque ustedes saben que no se podía convalidar la carrera, pero mediante las embajadas ya tú podías presentar una carta y decir, ¿no? Que tú has ido a estudiar y que era, y una embajada, tú un país te respaldaba para que tú puedas trabajar. Pero claro, en el ámbito público, con todas las leyes y todo eso, no podían, digamos, ejercer. Pero sí ya tenían y podían atender, ¿no? A pacientes con trastornos en los hospitales de la comunicación, ¿no? En el área de salud. Ya hace 14 años, estamos hablando del 2010, a esto ya tenemos la carrera de fonoaudiología en Bolivia, ¿ya? En la UNSA, estoy hablando de la UNSA porque en la Señora de la Paz también han empezado, digamos, ¿no? A aparecer también antes de la UNSA, ¿no? La carrera presenta con 5 años para licenciatura, ¿no? En la Facultad de Medicina, también hay en la Señora de la Paz, y ya ha habido convenios, ¿no? Desde Chile han venido los primeros profesores para la carrera, ¿ya? Eh, como les estoy poniendo aquí el convenio de la UNSA, Ministerio de Salud y la Universidad de Chile, ¿no? Que es Chiltren, que era una fundación también, ¿no? En la actualidad ya hay fonoaudiología que se está empezando en Santa Cruz, en Cochabamba, en otros, ¿no? Y como ya ha habido la carrera y como ya hay, como ya va a ser realmente la tercera o cuarta promoción que ya está viendo de ya podemos permitirnos hacer diplomados y posgrados, ¿no? Porque antes no se podía, digamos, ¿no? Mientras no teníamos profesionales, ¿no? Entonces ya tenemos esto, ya tenemos esta herramienta para que nosotros podamos, digamos, enseñar, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, la comunicación es grande, ¿no? Y a veces un fonoaudiólogo no se abastece, realmente no. Yo a la semana atiendo, está recién, bueno, he bajado un poquito, pero estoy con 114 a la semana pacientes atiendo, ¿no? Y no me abasto. Y sí, tengo lista de espera harto, ¿no? Y somos tres en mi instituto, dos fonoaudiólogas y yo que soy logopeda, ¿no? Entonces todavía, y ellos tienen 80, tienen igual bastante, y no se abastece, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como les digo, ya existen estos diplomados. ¿Por qué? Porque hay profesores que, sobre todo de las provincias alejadas, que quieren aprender, padres también que necesitan aprender, pese a que están relacionados tal vez con la carrera, pero también son padres de familia que tienen, digamos, y quieren apoyar, entonces aparecen estos diplomados para poder nosotros difundir, enseñar de cómo detectar, ¿no? Claro que en el diplomado mañana no son audiólogos, ¿no? O logopedas, pero sí tienen ya la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento de detectar y decir, por ejemplo, eh, eh, ¿qué es una disflalia? Ah, tengo el conocimiento, sé lo que es una disflalia,
Sé que es una dificultad en la alteración articulatoria fonética fonológica, ¿no? Donde aparece en un consonante, en un fonema, como queramos decirlo, en las trabadas y en fin, ¿no? Entonces ya sé, ¿no? Ya me han enseñado cómo hacer, digamos, todo eso. Tal vez el diagnóstico no darlo porque no soy fonoaudióloga, ¿ya? Pero sí tengo la enseñanza y el conocimiento de poder interactuar y poder, porque hay, por ejemplo, casos, como les decía, provincias muy lejos que no pueden, digamos, acceder o llegar, pero por lo menos gracias a ustedes que hacen la retroalimentación, y es lindo saber que tenemos profesores, profesionales que quieran apoyar y que quieran un poco más saber de este campo, de esta área bonita, ¿no? Porque pese que es compleja, es muy bonita, yo amo la carrera, ¿no? Y entonces quieran ustedes intervenir también, ¿no? Cómo voy a ayudar a mi niño? Porque ustedes están porque quieren apoyar y porque quieren ayudar, ¿no? Y eso es bello, ¿ya? Entonces, eh, el trabajo interdisciplinario que existe, ¿no? En- es bien importante, ¿no? Aquí como les he puesto, es importante el trabajo interdisciplinario, ya que nos ayuda al terapeuta a mantener un diagnóstico específico y las secuelas de la patología en el área del lenguaje. Por lo cual, el trabajo del neurólogo, psicólogo, psiquiatra, estimulación temprana, trabajo social, fisioterapia en motricidad, fisioterapia en la disfunción de la integración sensorial, el psicopedagogo, el profesor, ¿no? Y todo el equipo que conforma el equipo multidisciplinario o interdisciplinario, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eh, que aunque a veces podamos detectar, yo, eh, si hago un consultorio privado, voy a dar un diagnóstico, ¿ya? Del lenguaje. Voy a dar un diagnóstico del lenguaje. Pero si yo veo a ese niño que hay una patología de base donde mi diagnóstico está bien dado, pero necesita ser respaldado y necesito saber de por qué, necesito el apoyo de otros profesionales especialistas. A veces no somos todos, digamos, no sabemos todo, y un poquito sí sabemos, ¿no? Y es por eso que para tener una respuesta a los padres, sobre todo a los padres, debemos trabajar, ¿no? Con un equipo multidisciplinario, ayudarnos, ¿no ven? Y entonces ustedes por eso los mandan a los institutos, a los centros, porque quieren saber qué más pasa con el niño, ¿no? Ayudarse, digamos, ¿no? Yo, bueno, donde yo trabajo es un instituto y es más, ¿cómo se llama? Tienen por procesos, ¿no? Primero lo ve el neurólogo. El neurólogo determina qué es el neurólogo pediatra, ¿no? Estoy hablando de chiquititos, ¿no? Entonces el neurólogo pediatra manda qué es lo que necesita, ¿no? Porque tampoco vas a un centro, hay todos estos especialistas que te he dicho, pero no todos necesitan de todo, ¿no? Entonces el neurólogo un poquito va a ir viendo, pero para el neurólogo también, para él mismo ayudarse a dar un diagnóstico, no pone un diagnóstico específico, pone un presuntuoso, pone el TA, digamos autismo, y entonces en autismo va a mandar psicólogo, fonoaudiología, y depende de la edad, va a mandar a estimulación temprana. Ustedes saben que estimulación temprana evalúa y diagnostica desde 0 a los 5 o 6 años, ¿no? Y a veces, ¿no? Entonces, a esas edades, entonces, ¿no? Dependiendo de eso, el neurólogo ve, digamos, ¿no? En trabajo social, manda si hubiera, digamos, algún problema
de padres, de algunas dificultades sociales del ámbito del niño, ¿no? En fisioterapia va a ver si, digamos, motoramente está bien o está mal. En la fisioterapia de la disfunción de la integración sensorial, estamos hablando ahorita sobre que, que alguien ha venido, que el doctor está mandando con diagnóstico TEA, presuntuoso, ¿no? Entonces va a ver, digamos, si es que tiene esta disfunción. La disfunción de la integración sensorial, o como hay algunos que le dicen, hace ayer mismo vi un diagnóstico de una de las fisios que colocaba, que ya se está actualizando, puso disfunción generalizada de la integración sensorial. Ya se ha aumentado un nombrecito más. Para, para la próxima semana les voy a traer bien lo que era, porque me ha llamado mucho la atención a mí también, ¿no? Que ya le ha puesto generalizada, ¿no? Ya no estaba como solamente disfunción de la integración sensorial, ¿no? Y ella hace unos 3 meses ha ido a, a Europa a hacer un curso y ha venido con este diagnóstico. Justamente ayer ya ha empezado a utilizar y como era viernes, bueno, no le traté de preguntar, pero le voy a este y voy a replicarles a ustedes, ¿no? Entonces, la disfunción de la integración sensorial se puede parecer un poco a los ítems y síntomas, sintomologías del autismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen casi lo mismo, ¿no? Recordemos que el autismo es una condición, no una discapacidad, ¿no? Y nosotros podemos volverlo discapacidad mientras no le damos las estimulaciones de un niño. Es cualquier niño como cualquier persona. No les damos herramientas, sí o sí vamos a contar con una discapacidad intelectual. Pasa esto, ¿no? La condición de ellos es cognitiva, ¿no? En el área emocional, cognitiva, social. Cognitiva no tanto, ¿no? Entonces emocional, social y de lenguaje. Vamos a hablar de las 3 áreas nomás, ¿no? Entonces, si el neurólogo ve esto que está presenciando, va a mandar en un equipo interdisciplinario a ver a un psicólogo. Si es que ve, ahora ya antes, les digo, en el DSM-4, antes y se veía que no se podía juntar dos diagnósticos que eran medio diferenciales, ¿no? El autismo y el TDAH. Hoy en día se puede colocar a un autismo porque la evolución cambia, ya no son los mismos autistas de antes, ahora son muy diferentes, ahora se ha visto ya las diferencias y los grandes rasgos que hay, ¿no? Y entonces ahora sí se puede colocar TDAH. Si este neurólogo colocara que está presuntiendo en un diagnóstico con TDAH más, va a mandar a psiquiatría y psicología para verificar esto, ¿no? Entonces, ven cuánta importancia es realmente el equipo multidisciplinario, porque ya como el neurólogo pediatra ha mandado a la psicología, vamos a decir que es de 4 años, ha mandado estimulación temprana por hecho con audiología, y si es que tiene disfunción en la integración sensorial, si ve algo también va a mandar, ¿no? Y como tiene 4 años, todavía no se va a manejar mucho. Ojo que estimulación temprana y psicopedagogía, los psicopedagogos en algunos países también trabajan de cero, ¿ya? No es algo. En algunas instituciones o centros, los psicopedagogos trabajan desde la enseñanza, desde pre-kinder o kinder y algunos desde primero para arriba, ¿ya? Entonces, eso puede variar, ¿no? Estamos hablando de un autismo con 4 años. Entonces, le han mandado a todos estos. Y último, el doctor hace una reunión de discusión de casos. En mi caso, donde trabajo, evaluamos toda la semana y los viernes se hace esta reunión, donde todos, el instituto para en sí, no evalúa, no da terapia toda la mañana, porque los que han evaluado tienen que defender su caso, ¿no? Entonces, yo siempre ando peleada con el psicólogo, somos enemigos, ¿no? Porque el psicólogo ve lo que es capacidad intelectual. Dentro de la fonoaudiología y la logopedia, ustedes van a ir viendo con los otros módulos
que se va a volver más interesante, van a ver qué tan interesante es la fonoaudiología y la logopedia, o sea, es un mundo muy bonito, ¿no? Entonces van a ir viendo, ¿no? Donde tenemos tres niveles que nosotros mucho trabajamos, que es el expresivo, el comprensivo y la funcionalidad. Entre la funcionalidad y la comprensión, vemos el nivel comprensivo, su capacidad de comunicar. Y entonces ahí nos peleamos con los psicólogos porque a veces no sale lo mismo que nosotros hemos sacado, ¿no? Y la última palabra, claro, lo tiene el neurólogo. Y entonces se hace el trabajo interdisciplinario para sacar un diagnóstico, para que el neurólogo, el doctor, el jefe, vaya y le dé el informe a los padres. Les comunique, ¿cómo se llama? Perdón. Ahora sí, me estaba quedando afónica, van a disculpar. ¿Ya? Les comunique el diagnóstico, ¿no? Al ver este diagnóstico, eh, ya él ya ha recabado toda la información y cómo es que va a informar, digamos, ¿no? Y si yo creo que, por ejemplo, si es un autismo con mucho retraso, entonces yo voy a poner desviaciones de los procesos primarios, que es el diagnóstico que doy yo, ¿no? Y le voy a poner recomendación terapias de fonoaudiología. Si el psicólogo no ve nada de su comportamiento y lo ve bien y solamente necesita las otras áreas, va a poner solamente una orientación para orientar lo que deben hacer, ¿no? Si es que en caso el niño tiene algún retroceso o algo, recién va a volver donde el psicólogo, ¿no? Y entonces el neurólogo ya sabiendo todo esto, ya habíamos hecho la discusión, ya nos hemos jaloneado, nos hemos peleado, como se diría, pero ya saca el diagnóstico y ya le puede dar, ¿no? Entonces le puede dar al niño a, dir a los padres, ¿ah? Y de ahí ya vienen las recomendaciones después del diagnóstico, ¿ah? Y entonces el diagnóstico va a empezar de ahí, va a empezar el tratamiento, ¿no? El tratamiento que se le debe dar a cada niño, ¿no? Entonces, si me estoy viendo un autismo, entonces tengo que hacer yo y he visto los niveles comprensivos, expresivos y su funcionalidad, voy a empezar con esta metodología. Entonces, todos empiezan con esta metodología. Generalmente, mm, a veces hay centros, ¿no? Y hay realmente que a veces no entienden y nos piden informes mes por mes, pero a veces es el niño, la evolución no es desde la noche a la mañana, no es de un mes. Hasta que se adapte un autismo, en un consultorio va a pasar tres sesiones. Tres sesiones han pasado 3 semanas, o, o medio mes, o ya 10 días, hasta que se acostumbre. Entonces, ¿qué le voy a poner yo al mes en el consultorio? ¿Se ha puesto bien en el consultorio? No, ¿no? Y entonces es recomendable hacer la reevaluación, ¿no? Cada 6 meses, ¿no? Está el semestral y el anual, ¿no? Algunos se pueden hacer el trimestral porque hay también evoluciones wow, ¿no? Entonces se puede hacer el trimestral, ¿no? Pero más aconsejable es hacer a 6 meses, porque si en 6 meses vas a ver un resultado grande, ¿no? Y entonces este equipo multidisciplinario, este trabajo disciplinario se vuelve a juntar y vuelve a poner, ¿no? En qué niveles ya está el niño, ¿no? De qué realmente avances ha hecho. Porque, ojo, hay niños que no, que comprensivamente, estamos hablando sigue del autismo por si acaso, comprensión, van a ser, ¿ya? Van a resultar bien. O sea, pueden el abecedario, saben del 1 al 10, que no sé qué, no sé cuánto, pero siguen compañeros, siguen en el trabajo adaptativo. Y por más que sepa, por más que a algunos no se puede mandar directamente a un colegio grande donde va a empezar primero, cuarto y ahí está toda primaria, sin trabajar esos adaptativos. Entonces, los papás, tanto los profesores
como el equipo multidisciplinario, porque todos son un equipo multidisciplinario, deben decidir qué vamos a hacer en la próxima gestión. Tenemos esto, pero tenemos esto, ¿qué hacemos? Entonces, por eso les digo, es bueno el equipo multidisciplinario, no interdisciplinario, multidisciplinario, le dicen de todo, ¿no? El equipo de trabajo que se una para poder hacer esto. Entonces, sí o sí es importante, ¿no? Apoyarse, ¿no? En algo. Si es que el niño está con un TDAH tremendo, ¿no? Ya y tú ya no puedes, entonces es nomás remitirlo. ¿Mm? Yo a veces pienso que soy re paciente, no sé, tengo una paciencia única, pero cuando rebasan, debo pedir ayuda también, ¿no? Debo decir, no, necesito y poner en su informe, en su expediente, necesito evaluación, bueno, necesito terapias en psicología previa evaluación, para que también él lo evalúe y vea, digamos, si estoy yo en el correcto, y el psicólogo me puede venir a preguntar y decirme, mira, me has mandado esto, yo no he visto esto mucho, ¿qué está pasando? A ver, tú contame, tú dime. También es bueno preguntar, digamos, ¿no? Tener esa relación entre los terapeutas y esa comunicación donde los niños son cambiantes. En un lado pueden ser unos y en el otro otros. ¿No ve? Eso sí sabemos. A veces el ambiente es más bonito y me comporto bonita. ¿No ve? Entonces estas conductas cambiantes hacen, pero cuando hablas con el terapeuta, cuando preguntas al profesor, también los profesores preguntamos, los terapeutas preguntamos a los profesores por qué le ha mandado, qué ha pasado. Entonces a los papás en la evaluación igual se les pregunta por qué razón viene, ¿no? No es que el profe me ha mandado, ¿y qué dice el profe? ¿Por qué ha dicho el profe esto? A ver, ¿y cómo está, no ve, en cada asignatura? Y entonces se hace la averiguación, ¿no? Para ir correlacionando qué tiene y dónde voy a hacer yo mi evaluación, ¿no? Y entonces voy poniendo y vamos interactuando, ¿no? Esto para ver si el niño sí o sí, si ha tenido algún retroceso, y si ha tenido todo bien, pues no, dale de alta, feliz, el TEA va a tener porque es una condición, ¿ah? Cualquier retroceso o algo que usted vea, estamos otra vez con las puertas abiertas y puede volver al centro, ¿no? Hasta los 18 años, claro. Y entonces ahí ustedes ven qué importancia y qué importante es el equipo de trabajo interdisciplinario, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo hasta aquí alguna pregunta, algo. ¿Mm? Algo que quieran preguntar. Son 10 participantes. ¿Ah? Quieran ver. ¿Ah? Claro que esto sí o sí es un poquito más, como les digo, más teórico el módulo, ¿no? Pero sí hay y podemos responder las preguntas que ustedes eh, no hayan podido ver. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eh, nos vamos a ir viendo, ¿ya? Para ir avanzando un poquito más, ¿ya? Sobre los centros. ¿Ven, no? La pantalla. Ya. Entonces, fonoaudiología, gracias, Belén. Eh, Fonoaudiología, logopedia en los centros de educación especial. Realmente es un trabajo, o sea, respetable, ¿no? A veces los especialistas, por su lado, no ven el sacrificio de realmente ser un profesor de educación especial, porque son horas estando ahí. Yo atiendo a un niño media hora, 45 minutos, no más. Ustedes lo ven toda la mañana, las 4 o 5 horas, creo, ¿no? Entonces lo ven y están ahí, ¿no? Y entonces es grande, ¿no? Lo que hacen realmente educación especial.
mis respetos, ¿no? Entonces, desde el área de fonoaudiología o logopedia en las unidades educativas de educación especial, ya se hace coordinadamente ese trabajo, ¿no? Quisiera que todos sean como mi centro eh, abajo en el primer piso es toda la escuela especial, en el segundo piso es toda rehabilitación, todos los técnicos especialistas que damos las terapias, y en el último piso es acogidas, ¿no? Los niños que son huérfanos con discapacidad, ¿no? Entonces, pero triangulamos, ¿no? Se hace, digamos, todo una retroalimentación, reactividad, conexión, todo para que este niño pueda, ¿no? Entonces, ¿qué son los centros de educación especial? Son los centros, ¿no? Son aquellos que ofrecen enseñanzas dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿ya? Muchas veces ahora en la actualidad estoy viendo mucho con necesidades diferentes, con necesidades diferenciadas, ¿no? Con algunos nombrecitos que se cambian, ¿no? Pero desde Vygotsky, vygotsianos, ¿no? Y la antigua enseñanza siempre se le ha puesto NEE, ¿no ve? Que es necesidades educativas especiales, ¿no? Que no puedan ser atendidas en el marco de la medida de la atención diversas y de los centros ordinarios, ¿no? Entonces, sí o sí, los que tengan, porque hay que recordar, el centro de educación especial, ¿no? A lo que he ido viendo, ya no es como antes. Antes era puro, pero así, puro niños con discapacidad, ¿no? Hoy en día ya estoy viendo, sobre todo aquí en La Paz, ¿no? Los centros de educación especial trabajan en la mañana sí con los niños de educación especial, pero por la tarde las maestras dan apoyo a estas necesidades educativas especiales, ¿no? A estas dificultades, ¿no? Entonces actúan como psicopedagoga, ¿no? Para ayudar a estos niños que tienen algún problema, sea de matemática, sea de lectura, lectoescritura, ¿no? Entonces ellas hacen el apoyo, el abordo, ¿no? Entonces el centro especial ahora están teniendo mucho, pero yo las veo a las profes con mucho trabajo porque en la mañana trabajan con los niños con educación especial y por la tarde con las que tienen dificultades en educación, ¿no? Para que estos niños sigan con con la escuela regular, ¿no? Entonces sigan con esto, entonces ellas hacen, ¿no? En todos los centros de educación especial trabajan con niños, ¿no? ¿Qué tipos de estudiantes pueden recibir las clases en estos centros de educación especial, ¿no? Muchos de los niños en la etapa escolar necesitan recibir ayuda, ¿no? Y apoyo, ¿no? A esto se llama educación especial también, ¿ya? Algunos padres se asustan cuando dicen educación especial, no, pero mi hijo no es discapacitado. Entonces, al decir especial o diferentes o algo, se asustan los padres y piensan que ya tiene discapacidad, que por eso está yendo a un centro especial. No, hay que especificarlos, como muchos, digamos, cuando me dicen, he venido a su centro. Y yo le digo que sí, pero mi hijo no es con discapacidad. Yo le digo, yo soy logopeda y yo atiendo a niños con y sin discapacidad. Y una clara es que su hijo tiene una displasia fonética y no discapacidad intelectual, sino tiene está haciendo una alteración en los movimientos articulatorios, que no está subiendo bien la lengua arriba, por eso está viniendo aquí, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Entonces, a veces hasta las profes, para hacer un poquito más amena la de decir, están yendo a la escuela especial, están yendo a un centro de apoyo. Entonces les parece eso a los papás mejor decir centro de apoyo que decir educación especial, ¿no? Entonces ellos hacen esto, ¿no? Pero la educación especial es para todos, ¿no? Claro que va más en concreto a los niños con discapacidad, ¿no? Pero también tienen sus servicios de apoyo, ¿no?
Los niños son elegibles, ¿no? Pueden ser elegidos para recibir la educación especial si su aprendizaje se ve limitado y diferido por la afectación física, cognitiva, conductual o emocional. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, hay niños, ¿no? Que hay que ver bien lo cognitivo, hay que ver sí o sí su CI, ¿no? Hay que ser bien, porque a nosotros nos han remitido una niña que tenía un PCI, ¿sí? La verdad, tenía PCI, estaban en lo cierto, neurólogos, todo el mundo estaba en lo cierto, tiene un PCI, pero su discapacidad era física motora, ¿no? Un parálisis cerebral infantil, eso es un PCI, ¿no? Entonces, sí tiene esto, pero, pero, cognitivamente, comprensivamente, intelectualmente, estaba bien. Tal vez un límite, ¿no? Pero no merecía estar en una escuela especial por sus rasgos físicos, ¿ya? Era hemipléjica, sí, hemipléjica me parece, de un lado, ¿no? Que sí babeaba un poquito y a veces tenemos nosotros, vemos una persona caminando así, con algo, con una dispraxia y un poco más babeando y digo, no, este es discapacitado. Y todavía a veces tenemos el horror de decirle, pobrecito, cuando él te está entendiendo y escuchando bien, ¿no? Entonces hay que saber. Y por ejemplo, en este caso nos han referido, pero era una pelea grande, porque sí o sí, la niña, era niña, me acuerdo, aprendía bien, te respondía bien. ¿Ah? Ahí era un poco lenta porque físicamente le faltaban cosas, ¿no? Está afectado, tiene un PCI, pero no era una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Conductuales. A veces en los centros de educación especial reciben TDAH, pero bueno, el TDAH también es un mundo, ¿no? Es grande el TDAH. Cuando yo quisiera que ustedes vean lo que es el DSM-5, ¿no? Así, DSM-5, ¿no? En ese DSM-5 van a ver, este es para psicólogos, este libro, que nos enseña niveles, es para todos los que trabajamos también, una revisadita para todos los que trabajamos con niños especiales. Ahí se ve, ¿no? Las nomenclaturas, los diagnósticos, ¿no? No muy desarrollados en el área del lenguaje, por si acaso, ¿ya? Pero en el área de TDAH sí, ¿ya? Entonces ahí van a ver las presentaciones, ¿ya? Entonces, solo TDAH es, ¿no? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Entonces, estos niños, algunos reciben otras presentaciones, ¿no? Donde está presentación de la atención, de lectoescritura o del el aprendizaje significativo de matemática y lectura, creo que está así. Y el otro, que siempre vienen a la escuela especial, algunos con TDAH, tienen TDAH, te das cuenta que algunos su TDAH está rebasando que no puedan hacer su tarea, que no puedan realmente concentrarse, ¿no? Y esta es el TDAH con presentación combinada, ¿ya? Entonces, emocionalmente pues están disparados, entonces ahí tiene que intervenir, sobre todo psicología y psiquiatría para ver, digamos, cómo es y cuántos años tiene y cómo si se va a dar, si está muy rebasable, si ya está siendo agresivo, se le va a dar un medicamento, ¿no? Pero todo esto de su diagnóstico de base va a hacer que este niño tenga dificultades en el aprendizaje, ¿no? Y vaya, en el área ¿cómo se llama? Del lenguaje, generalmente los niños que tienen TDAH vienen directamente, casi son con diagnósticos de taquipemia, que lo van a ver bien en el módulo 2, ¿no? Los taquipémicos,
los desórdenes semánticos, los que estaba hablando, ¿no? Porque este niño te habla una cosa, te habla otra cosa, y tanto que habla, respira mal, hace una mala articulación, y ahí tenemos una taquipnea y un desorden semántico facilito, ¿no? Entonces tienen que venir, ¿no? Tenemos que interactuar también con eso, si es que tiene ese nivel, ¿no? La educación especial asegura que todos los alumnos que sean escogidos reciban la educación pública adecuada junto a sus compañeros de edad que no tengan ninguna discapacidad, ¿ya? Entonces, este es un proceso que hace la educación especial, apoyo que les dan a algunos niños que no tienen, digamos, alguna discapacidad. Ojo, ojo, en la ley de Avendino Sillani dice, ¿no?, que todavía los con discapacidad de gravedad leve pueden seguir asistiendo a una escuela regular con apoyo de una profesora de educación especial, ¿no? Entonces, en los centros de educación especial, en las ESTES, hacen este curso, ¿no? Hacen el apoyo por las tardes, ¿no? Definiéndose a qué días y cuánto, para que no sea muy pesado para el niño, ¿no? Pero hacen este apoyo para que vaya entendiendo y hacen adaptaciones, ayudan a la profesora a hacer algunas adaptaciones, ¿no? Ojo que tampoco son las profesoras las que todo tienen que hacer, ¿no? Las de educación especial hablan, ¿no? A las de regular, ¿no? Que tienen que interactuar entre las dos, fusionar, para modificar y empezar a hacer una adaptación para el niño, ¿ya? Entonces es bien importante, digamos, ver esto. Y a veces vemos la educación especial como son puro para, como les decía, ¿no? Son puro para niños con discapacidad, estos son aquí y no se mezclan, ¿no? Ahí estamos diciendo, no está diciendo la inclusión que decimos siempre, ¿no? Entonces ya empezamos a separar, ¿ya? Entonces, ojo que la educación especial es para todos, es con o sin, siempre y cuando tenga, ahí vamos a hablar de las necesidades educativas especiales, ¿ya? A veces nos confundimos nosotros al decir escuela especial, es por eso que los papás también lo confunden y tienen miedo, porque educación especial no, esos son para niños ya con discapacidades, no aprenden, esos no, no. También la escuela especial es una transición para un niño para que pueda ir a un colegio normal, ¿ya? ¿Ya? Entre sus servicios, ¿ya? Entre estos servicios se incluyen los siguientes, ¿ya? La educación individualizada, grupal, dependiendo del grado y sobre todo de la patología, ¿ya? Um, Realmente algunas escuelas especiales tampoco tienen, digamos, todo lo que es, pero las profes son unas capísimas, siempre digo eso, que hacen, ¿no? Hacen su trato, por ejemplo, por la tarde hacen las individualizadas. Y si ya ven el grupo, el grado, que más o menos, que están así, que no necesitan tanta atención específica, sentarse ahí, ¿no? Hasta yo tengo, ¿no?, en el consultorio terapias grupales y terapias individuales, ¿no? Las individuales son, por ejemplo, con los PCs, ¿no? Con lo de grado más moderado, grave, ¿no? Donde sí necesito, y a veces necesito un ayudante más que es la mamá, para que me lo agarre, para que yo le haga los masajes, para que yo pueda hacer alguna cosa, ¿no? Porque son pesaditos, ¿no? Entonces necesito un apoyo, necesito una ayuda, ¿no? Entonces, mi individualizada tiene que ir ahí. Pero, por ejemplo, si yo veo niños con grado leve, dislalia, retrasos del lenguaje, disfases, digamos, entonces puedo unir a 2, 3 niños y hacer una actividad grupal donde eso me va a ayudar, ¿no? Mucho, ¿no? Porque muchos de los niños que vienen con alguna patología muy funcional, que esté muy debajo, solamente necesitan la estimulación y el empuje de alguien más que tampoco sea la terapeuta ni los papás, sino entre los mismos niños.
A veces los mismos niños son los directrices de dar que el grupal y que el otro niño salga, ¿no? Tengo los miércoles un grupo muy lindo de jovencitos, de adolescentes, que todos son desórdenes semánticos, que hago esto con un libro español de razonamiento lógico. Y ellos, al principio, claro, yo les daba las consignas, pero ahora ellos, que son 6, ¿no? Un grupo grande, son 6, uno agarra, ¿no? El más grande, que era el más tímido, ahora agarra y dice, yo voy a dar la clase. Y yo los miro y me río, ¿no? Y él agarra y sabe dónde están los libros, abre el cajón, saca los libros, les da a todos sus compañeros, les reparte el lápiz, les dice así, y yo digo, ya, yo ayudo ahí, apoyo ahí cuando veo que lo requieren, ¿no? Cuando digo, ay, la fecha, se están olvidando de la fecha, el día que estamos, escriban en sus libros, tal día, ya. Entonces digo, ya, yo empiezo con la consigna. Ese es educación superior, no, no es en tu área. Ya, entonces empiezan su consigna, yo leo la consigna y el niño empieza la primera pregunta, el otro empieza la otra pregunta y así. Y entre ellos mismos empiezan, como es razonamiento lógico, a decirse, no, pero la respuesta era esto, ¿no ve? Y entonces cuando algunos no saben, llegan donde mí y yo les digo, digamos, ¿no? Les digo, ah, sí, no ves esto, y ahí, ¿no? Y entonces entre ellos mismos salen, ya saqué a unos niños, ya están de alta justamente en junio, ¿no? Y entonces la terapia grupal también consiste en eso. Entonces en educación especial también dan la individualizada, dan la, como siempre, dependiendo el grado, la discapacidad, ¿no? Y la patología de base, porque no puedes poner a un TDAH que no tenga autismo combinado con un autismo, ahí sí ya, porque el autismo a veces va a tener su crisis, va a llorar, va a gritar, y el TDAH va a agarrar y se va a alarmar y va a tener otra crisis el más, ¿no? Entonces siempre deben saber eso, ¿no? Los centros de educación especial también son cursos de apoyo, como les decía, ¿no? Por ejemplo, a los niños que tienen dificultades del aprendizaje, como ya les había dicho, TDAH, hay TEAs con un buen nivel, pero que tienen ese, hay autistas, ¿no? Que son capísimos para matemáticas, pero no pueden hacer artes plásticas o manualidades por el mismo dificultad táctil que tienen, por la disfunción de la integración sensorial que también tienen los TEAs, no pueden hacer algunos manejos, pero sí pueden algunas cosas y en eso ayuda, digamos, ayudan en las dislexias, disgrafias, discalculias, etcétera, ¿no? Entonces, las del Centro de Educación Especial hacen este apoyo, ¿ya? También hacen capacitación y talleres a los padres de familia, como ser en las escuelas de padres, ¿no? El manejo de los niños, ¿ya? Y hacen promoción, prevención, metodología y tratamiento, ¿no? Entonces las profesoras se encargan, digamos, de sensibilizar, ir a los colegios, hacer este trabajo eh, tan bonito y ver, ¿no? Por ejemplo, se hacen las capacitaciones, algunos directores mandan, digamos, a los centros y dicen, necesitamos una charla de psicología para los derechos para los profesores, ¿no? Porque ellos son los que trabajan, digamos, ¿no? Y se les va y ahí, ¿no? Y en el manejo, por ejemplo, de los niños, ¿no? A los padres mismos, enseñarles qué actividad estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos realmente tener la atención. Recuerdan que ellos son también los de educación especial cuando tienen uno con discapacidad, están toda la mañana con ellos, hacen de todo. Ellos se vuelven audiólogos, psicólogos, fisios, porque tienen, si se les ha desacomodado la sillita, ellos acomodan, ellos lo vuelven a poner, ellos preguntan, ellos hacen. Entonces, educación especial hace igual.
toda casi un poquito de cada especialidad va sacando, ¿no? Si tienen alguna alteración, ellos agarran al niño y frenan la crisis, ¿no? Para que esto no se vaya más y ellos ya, tanto verlos, tanto convivir, ya saben cómo van a manejarlo. Y a veces los mismos padres no tienen eh, esa paciencia, ¿no? Y algunas veces ese tip, digamos, ¿no? Es como, ahí yo siempre agarro y veo a los papás llegar con sus niños, ¿no? Y entonces un poquito intensivo la voz y voy directo al niño y le digo, hola, ¿cómo estás, fulanito? Le mando Juancito o Pepito, ¿no? El nombre que tenga, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? Y hablo directamente a él, dirigiéndome a él, entonces ya hacen unos tips para que, y eso también después de la evaluación o de la orientación, les digo a los papás, les digo, mira, esto debemos hacer, esto estamos haciendo mal, y esto así. Entonces les voy a crear un manejo, ¿no? Entonces estos talleres, estas capacitaciones que da la escuela especial y que van los profesores también, de qué están haciendo, digamos, qué adaptación están siguiendo para este niño, hacen, digamos, las profesoras, van a todo esto, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Todo esto es dentro del servicio, ¿no? De lo que ellos ponen, digamos, y más todavía vamos a seguir hablando sobre todo este manejo, sobre qué hacen, sobre qué no deben hacer ¿cómo se llama? Las profesoras de educación. Cuando hablamos nosotros de este manejo que hacen, ¿no? Y cómo interviene con la biología también aquí, en el centro de educación. En estas dos semanas, ¿no? Que son de clases sincrónicas, vamos a seguir hablando sobre esto, ¿no? Sobre tener la buena comunicación también, ¿no? La buena comunicación, la buena interrelación que se debe tener. Cuándo dejar hablar, cuándo dejar que esto se haga, digamos, para detectar, para ver todo esto dentro de la comunicación, ¿ya? Entonces, vamos a terminar 10 minutos antes, ¿no? Para proseguir mañana. Ahora, ya creo que les ha informado el ingeniero, que mañana vamos a tener clases de 2 de la tarde, ¿no? A 4, ¿no? Hola, ingeniero. Licenciada, sí, justo eso le iba a preguntar ahora al finalizar la clase. El día de mañana, ¿qué hora va a ser para que vayamos informando en el grupo? También puedo a esta misma hora, de 5 a 7 de la noche, o de 2 a 4 de la tarde. Ya. Licenciado Omar me estaba indicando de 2:30 a 4:30. En ¿No? esa hora lo tenía programado, pero voy a realizar una encuesta en el grupo y de acuerdo a la opinión de los diplomantes, le aviso entonces. Está bien. Entonces mañana nos vemos. Ya el ingeniero me va a ir diciendo de qué hora nos vamos a conectar todos y vamos a seguir con lo que es los centros de educación especial y en la intervención de fonoaudiología y logopedia. Ya, muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Luis.